Vamos a empezar. Buenos días para todos. Eh, Bienvenidos a esta mañana de Cuidarme y Cuidarte 2021, mejor prevenir que curar. El grupo de neurociencias ha realizado desde hace varios años eventos presenciales de formación y educación. Aún así, desde el año pasado nos reinventamos en la virtualidad y esta vez con una estrategia anual, donde mes a mes nos encontramos a través de diferentes temáticas pensadas para el acompañamiento de las familias, los cuidadores y los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y todas las personas que están relacionadas con este campo o desean aprender acerca de temas de investigación. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicinas y el Grupo de Neurociencias de Antioquia hemos planeado todas estas estrategias para llegar a todos sus hogares desde lo que todavía sigue siendo superar estas distancias. Este mes está dedicado al adulto mayor y es por eso que nuestra temática se denomina envejecimiento exitoso. Y el día de hoy y mañana tendremos el taller de cuidados al cuidador con el objetivo de sensibilizar, orientar y capacitar a familiares y cuidadores de pacientes con Alzheimer acerca de las enfermedades neurodegenerativas, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan dar un acompañamiento más adecuado y mejorar la calidad de vida de su paciente. Gracias por estar con nosotros, por conectarse y sin más preámbulo y saludando a Diana, que nos acompaña hoy también. Ella es psicóloga del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Estará muy atenta a las preguntas que surjan durante las charlas para responderlas al final de cada una. Vamos a dar entonces inicio. Hola, Dianis. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos en esta jornada del día de hoy. Espero que la disfruten. Claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio al primer tema, demencias y tipo de demencias, que estará a cargo de María Zuluaga. Ella es médica rural del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Bienvenida, María. Buenos días, ¿cómo están? Ay, Listo. Me avisan si ven todo bien. En cualquier momento, si se llega a perder la conexión, que hemos tenido un poquito de problemas acá, me dicen sin ningún problema. claro que Ahí sí. pueden ver mi pantalla. Sí, ponle en modo presentación y Listo. ahí está perfecto. Listo, perfecto. Entonces, dando inicio a nuestro evento, el tema con el que vamos a empezar son los tipos de demencias. Mi nombre es María Zuluaga, yo soy médica rural de acá del Grupo de Neurociencias. Y les quiero contar pues un poquito de qué es todo este cuento de las demencias. Como tal, me gustaría empezar hablando de lo que es el síndrome demencial. Esto se le llama síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos que lo pueden dar muchas enfermedades. No es una sola enfermedad, sino muchas causas que pueden llevar a este síndrome demencial. ¿Y en qué consiste? Es algo que afecta las funciones cognitivas de una persona que van a llevar a un impacto en su funcionalidad y esto en consiguiente va a llevar a una pérdida de la independencia de esa persona. Es decir, un síndrome demencial es cuando se pierde esa capacidad que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente. Ya cuando hablamos de las demencias, entonces, como les decía, son varias cosas juntas que corren como en continuo. Esto pueden ser fallos de memoria, cambios en el humor, en la personalidad, fallas en la planeación de lo que tenemos que hacer en un día y el desempeño de ciertas tareas de una manera correcta. Todo esto se debe a cualquier cosa que nos genere daño en el cerebro. Esto pueden ser muchas cosas, muchas causas, pueden ser infecciones, pueden ser traumas, pueden ser enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes. Hay muchísimas causas que nos pueden llevar al mismo desenlace. Pero de todas esas causas, la más común en la población general y sobre todo en las personas mayores es la enfermedad de Alzheimer. Es importante entonces recalcar que las demencias no son solamente un problema de memoria, como lo mencionábamos anteriormente, son más que solamente una pérdida de memoria. Y no solamente se van a ver afectados las personas mayores o los ancianos, sino que hay algunos tipos de demencia que pueden afectar gente más joven. Y eso nos lleva a hablar de las diferentes clases de demencias o los diferentes tipos de demencias que existen. Para poder entender las demencias, como habíamos dicho, que lo que pasa es que se daña el cerebro en alguno de sus aspectos, es importante entender qué hace cada parte del cerebro.
Para esto está como dividido en colores, pues para facilidad, para que podamos entender. Si vemos la parte de adelante, la parte azul, este es el lóbulo frontal, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de toda la producción de las palabras, lo que nos permite resolver problemas, planear, por ejemplo, no sé, un viaje, una comida, y lo que nos ayuda a regular toda la parte comportamental y nuestras emociones. La parte amarilla, esa sería el lóbulo parietal, es todo lo que nos integra las cosas que suceden en nuestro cerebro. Entonces nos ayuda con las relaciones espaciales, con la recordación pues, de números y a integrar todos esos procesos que están sucediendo. La parte verde es el lóbulo temporal. Este es el sitio que se encarga sobre todo de la memoria y de entender las palabras. Ese es el lugar donde lo que uno está oyendo llega la información ahí y nos permite tener sentido de eso que es lo que estamos oyendo. Y ya la parte rosadita, que está en la parte posterior, es el área que se va a encargar de toda la parte visual, que nos va a permitir pues, ver el mundo como lo vemos. Entendiendo esto, también es importante decir que todas esas partes de las que ya hablamos están conectadas, hagan de cuenta como por unos cables o unos hilitos que se llaman los tractos cerebrales. Estas son las conexiones. Si estos tractos o estas conexiones se dañan, también vamos a tener un síndrome demencial, ya que esas diferentes partes no se pueden comunicar entre ellas. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, como entrando en el tema pues, de la presentación de hoy, vamos a hablar de las clases de demencias. Como habíamos mencionado anteriormente, Alzheimer, que está en el centro, es la causa principal en la mayoría de la población. Se dice que hasta un 70% de las personas que tienen algún tipo de demencia van a tener una enfermedad de Alzheimer. Otro tipo de demencias que existen son la demencia frontotemporal, una demencia dentro de la enfermedad de Parkinson o dada por cuerpos de Lewy, demencias vasculares o aquellas demencias que se llaman rápidamente progresivas. Y les dejo ahí el último, que es el hematoma subdural, generalmente secundario a un trauma, en el que no necesariamente se genera una demencia, sino que puede simular el cuadro de una demencia, especialmente en personas mayores y cuando ocurre de manera crónica. Pero entonces acá es importante detenernos y pensar, todos los mayores van a tener una demencia, porque es muy frecuente oír que las personas hablan de, sí, es que como está viejito, es normal que se le olviden las cosas. Y hay que entender que no solamente por envejecer vamos a olvidar. Sí hay algunos cambios cognitivos que son dados por la edad. Por ejemplo, que uno se vuelve un poquito más lento, que se demore un poco más haciendo ciertas cosas que antes hacía de una manera más veloz, pero olvidar no es sinónimo de envejecer. Y eso es algo que nos debe quedar claro, porque cuando empezamos a olvidar, eso debe prender las alarmas de que podemos estar empezando algún síndrome demencial. Entonces, ¿qué puede pasar en el envejecimiento? Tenemos esta carretera como con tres opciones. Podemos tener un envejecimiento normal, que sería la del centro. Podemos empezar con un deterioro de nuestras funciones cognitivas o podemos tener un envejecimiento exitoso. Aquí les traigo un ejemplo de un envejecimiento exitoso. El hombre pues, que ven ahí en la imagen es Lucio Chiquito, quien a sus 103 años presentó su tesis de ingeniería, lo que nos lleva a comprender que no, envejecer no es un igual como alteración mental o a pérdida de nuestras funciones cognitivas. Y vemos que hay personas que aunque estén ya con muchos años, pueden conservar todas sus habilidades mentales con el paso pues, de los años. ¿Qué puede ser normal en un envejecimiento de una persona normal? Podemos olvidar un poco los nombres, dónde ponemos las cosas, de pronto creer que le dijimos algo a alguien y no recordarlo, eso que entré a una habitación y de pronto no me acordaba qué estaba haciendo, pero después logro recordarlo, o perder algunas veces el hilo de la conversación. Y acá los llevo a la parte del deterioro cognitivo, que era nuestra tercera opción. En el deterioro cognitivo, lo que se empieza a ver es que empezamos a olvidar los eventos recientes. Por ejemplo, no, es que me vi con mi hijo, fuimos a almorzar, pero me preguntan a las 2 horas y yo ya no me acuerdo de todo el evento como tal, no me acuerdo que salí, no me acuerdo con quién me vi. Y es muy característico que la memoria del pasado está conservada. Yo me acuerdo de mis hermanos cuando éramos chiquitos, de la casa en que vivía, de toda mi vida del pasado, pero las cosas recientes se me están perdiendo.
Entonces es frecuente que estas personas tengan olvidos de cuándo fue que yo dije que tenía esa cita o que no recuerda que tenía una cita, no sabe dónde está o con quién es o con quién se vio y muchas veces se empieza a ver sobre todo una desorientación espacial. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona se siente desorientada o perdida en sitios que previamente habían sido conocidos para él. Por ejemplo, yo trabajaba en el centro y ahora voy al centro a hacer una vuelta y no sé dónde estoy y no sé cómo regresar a mi casa. Eso puede ser algunas de las cosas que pueden empezar a pasar. Entonces, si nos encontramos en este punto, es importante, sobre todo para todos los cuidadores y los familiares y las personas que rodean a esa persona que está en medio de este proceso, hacer una pausa y dejarlos de hacer lo que todavía pueden hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros veamos que nuestro familiar tiene algunos fallos, la idea es hacer un acompañamiento y no un reemplazo de lo que ellos pueden hacer. No es, mamá, vengan, mejor no cocine, sino ayúdame a lavar las cosas en vez de acortar, como para que no se vaya a lastimar. Es intentar potenciar lo que ellos todavía pueden hacer para intentar mantener esa funcionalidad lo más largo o mayor cantidad de tiempo posible. Ahora sí, hablando de los tipos de las demencias, vamos a empezar con la más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos en la foto el señor que está a mano derecha, ese es Alois Alzheimer, el médico pues que describió la enfermedad de Alzheimer como tal y describió lo que le pasaba a la señora que está en la otra foto. Esta es Augusta D., que fue la primera paciente que describieron con esta enfermedad. En el centro vemos un dibujo que es una representación de qué le pasa a nuestro cerebro cuando hay una enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos que una mitad está como rellenita, se ve grande, se ve como sana y la del lado se ve llena de huequitos negros, como más chiquita. Eso es lo que le pasa a nuestro cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Se va atrofiando, es decir, se van muriendo pedacitos del cerebro y se va encogiendo nuestro cerebro y con eso va perdiendo la funcionalidad que tenía pues previamente. Es importante saber, como les había mencionado antes, que es la enfermedad que más causa demencias en el mundo. Aproximadamente el 50 al 75% de las personas con demencias tienen Alzheimer. Tanto que se ha dicho que cada 4 minutos se está diagnosticando un nuevo caso de Alzheimer en el mundo. Se han hecho varias proyecciones, en todas pues se ve un aumento claro de este tipo de enfermedades. Pero sobre todo en la enfermedad de Alzheimer se estima que para el 2050, o sea, es decir, menos de 30 años ya, van a haber aproximadamente 135 millones de personas con esta enfermedad. Y es importante saber que sobre todo en países como el de nosotros, en países que son de bajos ingresos, esta enfermedad parece que estuviera aumentando pues a una velocidad un poco más aumentada, más rápido. Entonces, ¿qué es lo que se daña en ese cerebro para que se vuelva así chiquitico y lleno como de huequitos? Lo que pasa es que se acumulan como unas basuritas que se llaman las placas de amiloide, que son las que vemos en la imagen, como esa cosita amarilla, que son como unas basuritas que el cerebro no logra sacar o limpiar. Y el acúmulo de estas placas nos lleva a un ambiente tóxico para nuestras neuronas, que son las celulitas que forman el tejido cerebral. Y esto lleva a la muerte de ese tejido y por eso empezamos a perder esa masa cerebral. ¿Qué síntomas entonces podemos ver en la enfermedad de Alzheimer? Lo principal, como lo habíamos mencionado, es la pérdida de memoria. O sea, la persona olvida lo reciente, no se acuerda qué comió, no se acuerda si se bañó o no, no se acuerda con quién habló, pero también pueden aparecer otras cosas que de pronto no es lo que uno suele oír sobre esta enfermedad, o es como lo menos hablado, que son deficiencias en el lenguaje, se vuelven un poquito más callados, pueden tener dificultad encontrando o siguiendo una conversación, encontrando palabras, las cosas que antes para ellos eran muy fáciles ahora se vuelven complicadas o no las pueden hacer, como por ejemplo cocinar, dejan de cocinar. Se habla de una disfunción ejecutiva, es decir, que no podemos hacer esos planes que antes hacíamos con facilidad, perdemos la iniciativa, nuestras capacidades laborales
y muchas veces perdemos esa capacidad pues, de poder estar en un trabajo estable y también se dificulta toda la parte organizacional y visoespacial que va a afectar nuestra parte de orientación. Entonces por eso se pierde la gente, no pueden volver a su casa cuando salen, así sea pues un lugar que antes fuera conocido, se desorientan con facilidad y tienden a perderse. Pero dentro de la enfermedad de Alzheimer hay diferentes tipos. Hablamos de la enfermedad de Alzheimer esporádica, que es la común y corriente que uno oye, de la abuelita que ya está muy mayor, que fue perdiendo su memoria poco a poco. Y está la enfermedad de Alzheimer familiar, que es cuando hay varios miembros de la familia que sufren esa enfermedad. O sea, no me dio como al azar, por decirlo así, como en la esporádica, que realmente no sabemos la causa de por qué le está dando a esa persona esa pérdida de memoria, sino que en mi familia, mi papá, mi abuelita, mis tíos, todos han tenido esta enfermedad. Cuando tenemos varias personas en la familia afectadas por la misma enfermedad, hablamos que es de tipo familiar. Asimismo, esta enfermedad se puede dar de dos maneras. Puede ser precoz, o sea, que inicia antes de los 65 años, o tardía, si inicia después de los 65 años. Para entender un poquito lo que les decía de la familia, hay un tipo de Alzheimer que se da por una herencia autosómica dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno de mis papás está afectado, los hijos van a tener un 50% de riesgo de también estar afectados por esta enfermedad. Y que es característica de estas enfermedades con este tipo de herencia es que inician mucho más tempranamente que la que decimos que es esporádica, usualmente entre los 45 y 50 años. Entonces, por ejemplo, acá en el dibujito vemos que el gen que está afectado o mutado es el que está en azul claro. En ese caso, el papá es el que está afectado y tiene 4 hijos. Uno hereda un cromosoma, uno del papá y uno de la mamá. Y eso se da al azar. O sea, no hay nada que regule cuál cromosoma me va a tocar a mí. Si por chance me tocó el de mi papá que tenía ese gen azulito, a mí también me va a dar esa enfermedad. Y por eso es que hablamos de un 50% pues, de riesgo de los hijos de heredar esta enfermedad. Las etapas como tal de la enfermedad de Alzheimer van desde que yo estoy sano, o sea, no tengo quejas de memoria, soy totalmente independiente, hago mi vida tal cual la hace cualquier persona que no está enferma, pero en un transcurso más o menos de 15 a 20 años, empiezo con esas quejas de memoria de las que habíamos hablado, de un deterioro cognitivo que empiezan a afectar mi vida en ciertos aspectos. Sin embargo, todavía soy independiente, pero soy más lento. De pronto me toca pedir ayuda para manejar el cajero, para ir al banco, cositas pequeñas que empiezan a limitar mi capacidad de ser independiente. Esto puede tomar más o menos 20 años, pero el problema es que ese daño del cerebro del que hablamos puede iniciar desde antes de que yo tenga esas quejas de memoria. Entonces va a haber una parte silenciosa de la enfermedad donde ya hay daños en mi cerebro, pero no se están viendo reflejadas pues en la independencia como tal de la persona. Y después del deterioro cognitivo, al cabo de 2 o 5 años, se progresa a una fase que se llama demencia. La demencia nosotros consideramos que ha empezado una demencia es cuando esa persona ya pierde la capacidad de ser independiente. O sea, si yo en un momento ya no solamente tengo que pedir ayuda para ciertas cosas, sino para la mayoría de las cosas, y no podría ser capaz de vivir absolutamente sola, en ese momento se considera que esa persona está en una demencia. Pero la demencia tiene varias fases. Una fase leve, una moderada y una grave, pero de esto les hablará mi compañero Juan Felipe en la charla siguiente. Así como por encima, para tener una idea de cómo evoluciona la enfermedad, la demencia leve es cuando se me quema la comida, no, ya se me está olvidando cocinar, se me olvida lo que estaba haciendo, dejo la puerta abierta, la llave abierta, el fogón prendido, ya no me pueden dejar solo en la casa porque se me olvidan todas las cosas que tal vez serían de cuidado y pues por eso tengo que tener a alguien que me ayude en ese sentido. La moderada es cuando empezamos a tener unos fallos un poco mayores, ya se me olvida, por ejemplo, cómo ponerme la ropa, me la pongo al revés o me pongo los interiores por fuera y empiezan a haber un poco de alteraciones motoras que pueden acompañar a esta enfermedad. Y ya la demencia grave es cuando hablamos de un paciente que puede llegar a la postración, es decir, que está en cama, que no se puede movilizar por sí mismo y que ha perdido gran
parte de la capacidad pues de su lenguaje también. Cuando sucede esto, nosotros hablamos de pérdidas de los tipos de actividades. Tenemos actividades que son complejas, como, ahí eso me quedó al revés, qué pena, las complejas son las del otro lado, las de toma de medicamentos, que yo me acuerde a qué hora me voy a tomar mi medicamento, cuál es el medicamento que me tengo que tomar, cuándo son las citas, qué tengo que comprar en el mercado. Y todas estas cosas son actividades complejas, que son las primeras que se pierden en la fase leve. Y las actividades básicas, ya bañarse, vestirse, comer, son las actividades que se van perdiendo en la fase moderada a grave. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando todo este proceso está empezando, algunos familiares pueden sentir que la persona afectada está fingiendo. Es que él está fingiendo que se le olviden las cosas porque eso le conviene. Puede ser que los olvidos al principio sean selectivos, solo se le olvida esos primos que no los quiere o solo se le olvidan las cosas del trabajo. Eso puede llegar a pasar. Que se presenten a horas diferentes. No, es que él por la mañana es totalmente funcional, se levanta, se hace su café, arregla la casa, pero por la tarde se vuelve terrible, olvida todo, no sabe dónde está. Esto es muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer y lo llamamos el síndrome crepuscular, que en las tardes o en los cambios de luz tienden a desorientarse un poco más. Y muchas veces en este tipo de enfermedades, sobre todo en el Alzheimer, el paciente no se da cuenta que está enfermo. No, a mí no se me olvida nada, yo estoy regio, ¿cómo así? ¿Usted de qué está hablando? Y esto puede llevar muchas veces a discusiones y pues a alteración tanto emocional para el familiar, para el cuidador y para el paciente. Otras cosas que pueden empezar a aparecer en esa enfermedad, entonces alteraciones de la sensopercepción, ¿qué es eso? Todos nuestros sentidos se pueden ver alterados. Aparecen confabulaciones, que son historias que uno se dice a sí mismo que no son ciertas, pero las uso para explicar lo que olvidé. Nos fuimos de paseo a la finca, pero yo no me acuerdo que estamos de paseo ni con quién me fui. Y me despierto al otro día y veo un montón de gente, entonces me invento que es que hubo un terremoto y me tocó irme a vivir a esa casa con esa gente porque es que yo no me acuerdo que estoy de paseo. Eso podría ser una confabulación. También hay unos falsos reconocimientos, es decir, que reconocen cosas como ciertas que pueden no serlo, o delirios. Es que perdí la plata, pero como no es que esté perdida, sino que no me acuerdo dónde la guardé, pero entonces le voy a echar la culpa a alguien y decir que me robó. Por ejemplo, esos son delirios de robo, entonces empiezo a pensar que es que la gente me quiere robar. Y pueden haber alucinaciones, que son alteraciones ya en nuestros sentidos como tal, como ver cosas, animalitos, hay gente que ve cachorritos chiquitos y juegan con ellos. No siempre las alucinaciones tienen que tener una connotación negativa, algunas pueden ser placenteras. O pueden ser cosas auditivas, es que alguien me está hablando, me están llamando. O a veces son sensitivas, que son cuando uno siente cosas, no sé, que le están haciendo cosquillas, que tiene animalitos que le están caminando por la piel. Esos son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Lo otro son los síntomas psiquiátricos, como agitación, depresión, psicosis, gritos y a veces un comportamiento violento o alteraciones en nuestro comportamiento sexual. Acá les dejo, esta es una parte pues de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde describe esa peste del olvido que sucedió en Macondo, donde la gente tenía que marcar todas las cosas. Entonces ahí dicen que marcaban cada cosa con su nombre, que esto es una mesa, esto es una silla, esto es un reloj, hasta el punto que llegaron a marcar la vaca y le pusieron como un cordelito que decía, esta es una vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. A la leche hay que hervirla, mezclarla con café y así hacer el café con leche. Entonces, estas son, por ejemplo, estrategias que las personas con estos olvidos pueden llegar a implementar o a necesitar porque no olvidan qué son las cosas, no olvidan cómo se usan las cosas y cómo pueden lograr lo que antes no tenían que leer o que nadie les tenía que contar cómo se hacía. Ya pasando a nuestro segundo tipo de demencia, vamos a hablar de la demencia frontotemporal. Esta es un poquito diferente porque lo que nos va a dañar es, si recuerdan ese cerebro que les mostré, esta demencia nos va a dañar todo ese lóbulo frontal, el que estaba en azul. Entonces nos va a dañar ¿qué? La planificación, la capacidad de inhibir nuestros impulsos. Entonces son personas que todo se les sale como si no tuvieran filtro.
nos va a dañar ese reconocimiento de emociones. Entonces yo no sé si mi mamá está triste, contenta, brava, porque yo no, ya no sé reconocer esas emociones. La moralidad, yo no sé qué está bien y qué está mal, entonces hago lo que a mí se me dé la gana. Eso no hay nadie que me pare. Pues tenemos una pérdida de la tolerancia a la frustración, entonces va a haber una mayor irritabilidad en la persona, ya no puedo resolver los problemas como lo hacía antes, también por esa falta de planeación, entonces todo se vuelve un gran problema para mí y no puedo analizar las situaciones. Esto es como lo general que pasa en este tipo de demencia. Esta demencia tiene varias variantes, pero la más común de todas es la que es comportamental, es la que nos va a dañar el comportamiento de la persona y la personalidad de esta persona, es lo que más se afecta. Esto de la mano con la pérdida de la función ejecutiva, que es esa función que nos deja planear las cosas. Entonces la persona ya no se puede organizar, no puede planear, no sabe distribuir su tiempo, está desinhibida, grita cosas, se vuelve vulgar, se quita la ropa cuando no debe, ya no le importan los sentimientos de las otras personas, hay una pérdida de la empatía. Hay comportamientos ritualistas, entonces se jala la ropa muchas veces, tiene como cosas repetitivas. Un cambio muy particular en ellos es que cambia la manera en la que comen. Ahora solo come dulces, solo come bananos, come como muy rápido, todo se lo mete a la boca. Y hay una pérdida de la iniciativa, ya no me provoca hacer nada, no quiero hacer nada, y eso lleva también a la apatía, que es una de las cosas que es más presente en ellos y de los que los cuidadores muchas veces más problema tienen pues manejando este síntoma. Cuando hablamos de apatía puede ser de tres tipos, puede ser motora, es decir, que yo no me quiero mover, no me quiero parar, si no quiero hacer nada, puede ser afectiva de no me importa nada, no me importa cómo te sientes tú, cómo me siento yo, no me interesa. Y la apatía intelectual, esas personas que nos dicen, es que leía mucho, leía el periódico, leía libros, todo esto, y ya no, como que no le llama la atención. Y les comentaba que hay unas variantes, además de la comportamental, pues que es la más frecuente en la que se daña esa parte de adelante del cerebro, que está ahí marcadita en rojo en el panel de arriba. Hay otras que son más raras, que lo que nos van a afectar principalmente no es el comportamiento, sino la parte del lenguaje. Estas son la demencia frontotemporal semántica y la logopénica, que también la llaman afasia primaria progresiva. Y estas van a dañar más el lóbulo temporal, que era ese que estaba en verdecito, que les decía que nos ayudaba a entender lo que nos hablan, toda la parte del lenguaje y la memoria. Entonces puede haber estas variantes como para que lo tengan en cuenta. Hablando de nuestro tercer tipo de demencias, es un tipo de demencia muy frecuente en general, es el segundo tipo de demencia más común, que es la demencia vascular. ¿Qué es la demencia vascular? Es que en el cerebro, además de esas conexiones y esos lóbulos que les mostré anteriormente, tenemos, hagan de cuenta, unas tuberías, que es por donde va toda la sangre. Si esas tuberías se empiezan a dañar, ya sea por los años, por alguna otra enfermedad que tengamos, como tensión alta, enfermedades cardíacas, cosas así, se empiezan a tapar esos tubitos o a romper esos tubitos y nos lleva a unos daños en el cerebro que se ven en la imagen de la derecha como unas manchas blancas. Todo eso es anormal en nuestro cerebro y es a causa de los daños en esa tubería que nos lleva todos los nutrientes y toda la sangre que mantiene vivo ese tejido cerebral. Entonces, esto puede ser más o menos del 20 al 30% de todas las demencias. Eso depende del país y del lugar donde uno lo mire, porque es muy relacionado con esos factores de riesgo que les mencionaba. Eso, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo que pasa es que se tapa mi tubería, mi cerebro, mi tejido del cerebro se queda sin sangre, sin nutrientes, sin oxígeno y lleva a muerte de esos pedacitos. Como no se tapa la tubería grande, sino tuberías chiquitas, a veces puede ser una enfermedad lenta que va progresando sin que uno se dé cuenta, pero a veces puede ser una tubería grande donde estas personas pueden tener una sintomatología muy florida de la que ya vamos a hablar. Usualmente cuando hay un evento de esos grandes, que se tapó el tubo grande, por ahí en el 15 al 30% de estas personas, a unos 3 meses del evento puede aparecer la demencia como tal. Y es porque nuestro tejido cerebral está ahí como ese señor que se está ahogando literalmente, no tiene cómo sobrevivir.
Entonces, para clasificar estos tipos de eventos que suceden, los dividimos en dos tipos: en los que tapan el tubo, que son los oclusivos o los isquémicos, y en los que rompen el tubo, que son los hemorrágicos, es decir, que sangra el cerebro por dentro. Eso nos lleva a esas dos imágenes que ven ahí. La de arriba es el hemorrágico, la sangre se ve blanca, y es que eso se regó por allá adentro. Y esa sangre es tóxica para nuestro cerebro y lo daña. En cambio, en el oclusivo es que me quedé sin aire, me quedé sin nutrientes y me voy muriendo poco a poco, que sería este caso. En las causas hemorrágicas, el factor de riesgo más común es tener tensión alta. Por eso muchos de los médicos son tan enfáticos en decir que sean juiciosos con los medicamentos de la tensión, que se tomen eso, porque eso no duele, no avisa hasta que se rompe ese tubo sin avisar, como cuando uno en una casa vieja se le rompe el tubo y eso hace un desastre terrible porque uno no le hizo mantenimiento. Es la misma cosa. Y el grado del daño depende de dónde quedaba ese tubo, de qué tan rápido salió la sangre de ahí, qué tanta sangre salió, y esa sangre va a generar una presión sobre nuestro cerebro, que es lo que nos va a causar el daño. Entonces, les repito, los factores de riesgo son más que todo la edad avanzada, porque con la edad también se pierde un poco de volumen de nuestro cerebro y esos tubos quedan expuestos como sin un soporte y es más fácil dañarlos. La hipertensión arterial los va dañando por dentro, se van volviendo como rígidos, como oxidados los vasos de nuestro cerebro, que son esos tubos, y los hacen más débiles para mantenernos bien. La enfermedad cardíaca, el colesterol elevado y la diabetes, porque hace que toda esa grasa que va flotando en la sangre se nos pegue a esa tubería. El tabaquismo también hace lo mismo. Y sobre todo el sedentarismo y la obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Personas que no son activas, que no se mueven lo suficiente. Estas dos cosas nos van a llevar a todas las anteriores. Entonces agregamos un riesgo a que tengamos alguno de estos eventos. Entonces, lo principal para prevenir este tipo de demencia es evitar esos eventos vasculares. Y para esto toca es manejar los factores de riesgo que les acabo de mencionar. Es la mejor manera de tratar la demencia vascular es prevenirla. Eso sí es lo mejor, es mantenerse lo más sano posible para evitar que ocurran esos eventos. Y cuando ya ocurrieron los eventos, lo que se intenta es evitar nuevos eventos para que el deterioro sea menos acelerado, o sea, uno evita que vaya progresando. ¿Qué puede pasar en este tipo de demencia? Son muchísimo más variables que la enfermedad de Alzheimer porque el daño depende de dónde estuvo el tubo dañado. Entonces, dependiendo del sitio del cerebro donde yo tengo el daño, voy a presentar los síntomas. Pero en general, cuando los infarticos son pequeños, se daña sobre todo la parte atencional, el procesamiento de la información y toda esa función ejecutiva que dijimos que era la planeación que teníamos en el cerebro. Hablando ya del siguiente tema, el hematoma subdural, que les dije que era ese que se confundía con los tipos de demencia porque era un cuadro muy similar. Usualmente se da en personas mayores, en personas que han tenido algún tipo de caídas o traumas, no, estaba en la ducha y se resbaló y se cayó y se golpeó contra el vidrio, pero él está bien y al otro día no se quiere parar de la cama, habla como enredado. Ese es como el tipo de persona en el que uno debería sospechar este tipo de hematomas. Sin embargo, sobre todo en las personas mayores pueden pasar sin que haya algún tipo de trauma, porque como les dije, esos tubitos quedan expuestos cuando nuestro cerebro se empieza a chiquitar y son más vulnerables a que les ocurra algún tipo de daño. Les dejo ahí las imágenes de la luna, porque cuando uno le toma una imagen a la cabeza de esa persona que tuvo un hematoma subdural, se ve como esa parte rosadita, en donde eso representaría pues el sangrado que está sucediendo dentro del cerebro y se ve como una media luna. Entonces esto es para recordarles en una persona que se ha caído, que después empieza con cambios como de olvidos, de no poder hablar bien, de no poder caminar bien, siempre sospechar ese tipo de patología. Entonces lo que pasa en la parte crónica, o sea, bueno, si se cayó y al otro día no habla, uno como que lo sospecha, pero a veces estos hematomas se dan de manera crónica, es decir, sin un golpe o con golpes pequeños y sangró un poquito y no hizo nada, pero eso siguió sangrando, como usualmente lo que se afecta son las venas, que son los tubos lentos, por decirlo así.
la salida de la sangre es lenta y no nos va a causar un cambio abrupto porque el cerebro tiene una capacidad de adaptarse a ese cambio hasta cierto punto. Cuando ya se me llenó eso y ya no puedo adaptarme más, está como en ese dibujito de esas manos apretando el cerebro que ya no puede más, y ahí es cuando empezamos a ver esos cambios en la persona, que se le olvidan las cosas, que habla como raro, que está diferente, que le cambia la personalidad, que ya se está orinando en la ropa, cosas de estas. Los factores de riesgo para este tipo de demencias entonces son problemas en la coagulación, sobre todo personas que estén anticoagulados o que tengan alguna alteración que haga que sea más fácil sangrar. Puede proporcionar estos sangrados algunos medicamentos que hacen que sea más fácil sangrar, el trauma, como lo habíamos hablado, el consumo de alcohol y la atrofia cerebral. ¿Qué es la atrofia cerebral? Como esa pérdida del tejido que nos deja los tubos y los vasos de nuestro cerebro al descubierto. Entonces una frase que a uno le repiten mucho es: viejito apendejado, hematoma asegurado. Entonces, si ese familiar de nosotros está inestable, que no puede caminar, que sea como de lado, que le duele la cabeza, que lo veo como diferente, que no le entiendo lo que habla, está hablando como enredado, deberíamos pensar en un posible hematoma subdural si esto se ha dado sobre todo después de una caída, de un golpe, o así sea el golpe de hace 20 días, no es que se cayó hace 20 días, eso puede ser uno de esos crónicos que sucede más lentamente. Otros síntomas que nos pueden dar son déficit motores de otro tipo, desorientación, que no sepan dónde están, relajación de esfínteres, es que se empezó a orinar en la ropa, imagínate. Y más tardíamente hay vómito y convulsiones, pero esto sucede más que todo cuando ya hay una gran acúmulo de sangre en el cerebro y ya tiene mucha presión. Entonces, importante en el hematoma subdural recordar que el tratamiento de esto es quirúrgico. Uno lleva a la persona al hospital y abren el cráneo y drenan esa sangre que se filtró ahí, y con eso muchas veces la persona mejora. La edad no es una contraindicación para poder hacer este drenaje. Eso es muy importante. Ah, no, es que él ya está muy viejito, entonces ¿yo para qué lo voy a llevar al hospital? Hay una gran posibilidad de mejoría si los llevamos al hospital, pues cuando se debe. Y recordar que no siempre tiene que haber un trauma, porque cuando nosotros envejecemos, nuestro cerebro empieza a perder ese tejido que baja los vasos al descubierto, y simplemente un movimiento brusco puede desencadenar este sangrado en el cerebro. Por último, les quería comentar las demencias que son rápidamente progresivas. Estas no son muy comunes, son más bien raras, pero son demencias que puede pasar cualquiera de las cosas que les dije anteriormente, pero en un proceso muy rápido. Es decir, usualmente los cambios de los que hemos hablado son cambios que se dan en años, no sé, 1, 2, 3 años. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, que les mostraba que del deterioro cognitivo hasta la demencia pueden pasar incluso 5, 6 años, eso depende mucho de la persona, todos evolucionan de una manera diferente. Pero si estos cambios se ven rápido, es decir, en meses, 6 meses, un año, debemos pensar en aquellas demencias que son rápidamente progresivas. Estas tienen varias causas, algunas de ellas pueden ser reversibles, como la del hematoma que les acabo de mostrar. Entonces, cuando esto está sucediendo en nuestros familiares o en la persona que estamos cuidando, es importante consultar tempranamente. Y la otra que no les mencioné, pues ya por cuestiones de tiempo, son las demencias que se asocian a la enfermedad de Parkinson o las demencias por cuerpos de Lewy. Estas usualmente aparecen tardíamente, porque primero la persona en la enfermedad de Parkinson empieza con las alteraciones motoras, o sea, primero aparece el temblor, como esa rigidez, que no pueden caminar bien, que están como pegados, y esto nos puede durar aproximadamente unos 5, 10 años de solamente tener el compromiso motor antes de que tenga algún otro cambio cognitivo. O sea, esa persona está tiesa y está temblando, pero se acuerda de todo, sabe qué está pasando, recuerda los lugares, su lenguaje puede estar un poquito cambiado por la parte motora, o sea, porque no puede mover bien la boca, pero él sabe las palabras, entiende lo que le dicen, y a los 10 años empieza a perderse,
empieza a olvidar las cosas, empieza con alucinaciones, eso puede pasar. En la en la demencia por cuerpos de Lewy, esto es un poquito como al contrario. Al principio empiezan como con caídas, con alucinaciones y algunos cambios cognitivos, y ya más tardíamente es cuando aparecen los cambios motores. Eso era todo lo que yo tenía para hoy. No sé si a ustedes les queden algunas dudas, si hay preguntas por ahí. Claro que sí, María, muchas gracias por esa valiosa información. Quiero aprovechar para darle un agradecimiento a todas las personas que nos escriben por el chat y nos saludan desde Girardota, desde Cartagena, desde Barranquilla, también para que te hagas una idea de nuestros espectadores. Voy a darle paso a Diana entonces para que resuelvan las inquietudes que tenemos. Perfecto. Bueno, como bien lo decía Andrea, María, pues la gente está muy agradecida, muy comentarios muy positivos por la información, muy valiosa, como a veces nos gusta, desmenuzadita, al nivel de detalle, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que son muy técnicas, muy conceptuales y es difícil comprenderlas, entonces el hecho pues como de poder contarlo con ese detalle y ejemplificarlo en las situaciones donde se puede presentar ayuda mucho como a dimensionar pues cómo se van presentando las demencias y los tipos de demencias que tenemos. Quiero pues compartirte el comentario de un espectador anónimo que dice, ¿existe algún medicamento para uno recobrar la memoria porque me estoy asustando? Personalmente me pasa, se me olvidan las cosas y hay veces se me va la memoria y cuando menos pienso estoy como en otro lado y voy a realizar algo pendiente y resulto haciendo algo que no tenía planeado, pero como vuelvo y reacciono y hay veces no puedo, no soy capaz y al rato digo, esto era fácil, de verdad estoy preocupado, ¿qué debo hacer? Ya tengo pérdida de vista. ¿Qué nos puedes decir Listo. al respecto, Bueno, María? ese es un comentario que tiene varios componentes, ¿no? No es solamente una cosa de una queja de memoria de un olvido, sino que tiene varios componentes. Ahorita en esta charla, creo que es la tercera charla, la doctora Sofía Raz iba a hablar de esos medicamentos y de esas estrategias que podemos usar de pronto cuando empezamos con la pérdida de memoria, pero así como a grandes rasgos, toca mirar varias cosas. La memoria, como vimos pues en la presentación, es un constructo de muchas partes de nuestro cerebro y de todos nuestros sentidos. Entonces tenemos que ver que no haya otras cosas que la puedan estar afectando. Por ejemplo, si yo no duermo bien, no puedo poner atención. Y si yo no puedo poner atención, no puedo registrar la información. Y si no la registro, entonces pues no me voy a acordar porque nunca me la aprendí. Fue que nunca eso entró por un oído, salió por el otro y nunca hubo un registro de esa información. Entonces, estas alteraciones atencionales que pueden ser por una falta de sueño, de pronto mirar que no haya una enfermedad de apnea, hipopnea, que son personas que duermen pero no respiran bien durante el sueño. Esto causa alteraciones de oxigenación en el cerebro que nos pueden alterar estos procesos y si eso se arregla puede mejorar. Que de pronto no haya alteraciones del ánimo, cuando uno está triste, deprimido, las cosas no le interesan, entonces uno no les pone atención. Y no es que se te estén olvidando, sino que pues no las registras de la misma manera o toda esa parte anímica no te deja acceder a la información que está en tu cerebro. Em, ya como estrategias, si esto empieza a pasar y ya se descartaron las otras cosas, lo que más se recomienda es el ejercicio físico. El ejercicio es el mejor medicamento para el cuerpo, es el único que tiene evidencia sólida, pues, que nos ayuda con la memoria y no solamente nos va a ayudar con la memoria, sino que nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a sentirnos mejor y nos ayuda a estar un poco más atentos y más conscientes de todo. Entonces, ejercicio aeróbico, ojalá todos los días, de ese que nos ponga a sudar un poquito, que no nos deje hablar con frases completas, eso es como al nivel al que uno quiere llegar, sería como la mejor estrategia. Y ya la parte de medicamentos se la voy a dejar a la doctora Sofía. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, María, y que es de una espectadora de Facebook que nos están viendo también por Facebook Live, se llama Ofelia Rivera y ella nos dice que tiene que ver la artritis reumatoidea con el riesgo cerebral.
Listo. Entonces, esa es una de esas muchas causas que mencionamos al principio que pueden llevar pues algún riesgo, por decirlo así, a nivel cerebral. La artritis como tal es una enfermedad que es inflamatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los tejidos de nuestro cuerpo van a estar como más susceptibles a hincharse, a volverse como más fofos, de pronto hasta como cuando uno lo pica una abeja que se inflama, que se vuelve rojo, que crece, eso se llama un edema, que se edematiza. Entonces estas enfermedades como son inflamatorias, pueden llegar a afectar, sobre todo se ha visto, los vasos de nuestro cerebro. ¿Qué son los vasos? Los tubos, esos tubos por donde va la sangre, se vuelve inflamatorio y causa un ambiente que puede llevar a más riesgo de sangrado, alteraciones en los tamaños de esos tubos que hacen que no llegue el suficiente nutriente al cerebro o a la misma inflamación del tejido. Y no solamente por eso, sino porque inflaman el resto del cuerpo, entonces inflaman los vasos del resto del cuerpo, del corazón, y esto nos lleva a los otros riesgos que mencionábamos, como enfermedades cardiovasculares, que también aumentan como el riesgo de tener este tipo de problemas. Sin embargo, son enfermedades que tienen un manejo y se puede como controlar esa inflamación. Entonces, si nosotros somos juiciosos manteniendo la inflamación en niveles bajos, estamos evitando que todo eso progrese y que llevemos esos riesgos pues adicionales. María, muchas gracias. Acá tengo, ya todos se animaron a hacer más preguntas. Te voy a hacer otras dos preguntitas. Dale. Hay una muy interesante que dice, ¿de qué manera podemos distinguir un hematoma subdural de una ACV? Feliz día, te manda el espectador anónimo. Claro, si quieren yo les muestro acá como para que entiendan más o menos en este cuadrito de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? En un hematoma subdural, nuestro cerebro, hagan de cuenta que es una gelatina y esa gelatina está envuelta en una malla, esas, como esas mallas de queso. Y encima de la malla de queso tiene un plástico, como una bolsa plástica. Y encima de la bolsa plástica tiene la caja, una caja rígida. Entonces, en los hematomas subdurales hay un sangrado entre esa malla de queso y esa bolsa plástica. Y empieza a sangrar ahí, eso se acumula, se acumula, se acumula y va creciendo, pero va espichando el cerebro desde afuera, ¿cierto? Lo va comprimiendo sin que esté dañando el tejido cerebral directamente, porque simplemente lo hace por presión, porque esa sangre se va acumulando y se va expandiendo y va espichando mi cerebro. En el ACV, que son estos, acá los tenemos, lo que pasa es adentro del tejido, ¿cierto? Ya estamos adentro de la malla esa de queso, estamos en la gelatina, ya sea que sangró o que se tapó el tubo, ¿cierto? Los dos son tipos de ACVs, pero el daño del tejido es directo, o sea, lo que se me está dañando es la gelatina que yo tengo ahí, esa gelatina se perdió, se dañó mi tejido cerebral. En los síntomas, ¿cómo los diferenciamos? Una ACV, eso nosotros lo llamamos como las 5 Fs. Se le torció la cara, o sea, de face en inglés, se le torció la cara. No me puede hablar, o sea, está hablando como enredado, ¿sí? Entonces tiene la mitad del labio caído, me habla enredado, no puede subir el brazo o no puede sentir el brazo, no puede mover la pierna de un lado, todo es como de un lado, solamente el lado derecho, solamente el lado izquierdo. Y a veces cuando son hemorrágicos o muy grandes, pueden tener alteración de la conciencia e incluso a veces debutan pues con convulsiones. Esas serían como las cosas grandes que uno mira. Y lo otro es la temporalidad. En el ACV eso ocurre rápido, en segundos. O sea, él estaba bien, él estaba desayunando y yo me volteé y ya no podía hablar, no podía caminar, empezó a convulsionar. Eso ocurre en segundos, mientras que el otro da un poquito más de tiempo. Puede ocurrir en días, en horas, es un poco más lento la evolución, como que empieza de a pasos, es como una escalerita. No sé si eso ayuda a responder la pregunta. Muchas gracias, María. Tengo acá una espectadora que la percibo por lo que escribe, que está muy preocupada, y es porque tiene a su mamá con la enfermedad de Alzheimer, pero está cursando con episodios de agresividad que han sido de muy difícil manejo a nivel de medicamentos.
y está pidiendo como una ayuda para ver qué hace porque los medicamentos no le están funcionando. ¿Tú qué le pudieras sugerir? Claro, toca mirar, bueno, uno, qué medicamentos son, ¿cierto? Porque hay medicamentos que pueden empeorar esa agresividad, eso sería lo primero. Recomendado que pronto consulte, siempre acercarse pues a los centros de salud para ese manejo. Y hay estrategias de pronto que están a nuestro alcance, o sea, que no necesitamos, porque a veces yo sé que las citas están lejos para intentar manejar esos episodios de agresividad. Uno es aprender a identificar cuál es como esa causa del episodio agresivo. Ah, es que la estoy obligando a bañar, si es que no se quiere bañar y siempre que la voy a bañar es que se pone agresiva. Pues que no se bañe un día, no pasa nada con que no se bañe un día, es intentar conciliar y evitar esos episodios que son como los desencadenantes de la agresividad. Lo otro es buscar diferentes estrategias como para llevarle la corriente y evitar como esas discusiones que en una persona tal vez que no tenga esta enfermedad pueden ser normales porque entendemos que no están entendiendo bien lo que les decimos o lo que necesitamos de ellos. Entonces, llevarle la corriente. Si lo que necesitas es que se pare de la cama para atenderla o algo, ah, vení, ayúdame acá, que necesito tal cosa, en vez de decirle como, ay, es que parate, es que llevas ahí todo el día, o sea, no usar vocabulario de pronto que pueda llegar a ser ofensivo o agresivo contra la persona, porque esto puede desencadenar esa fase de agresividad. Pero si ya se llega al punto que está agresivo, que no se puede controlar, sería muy bueno consultar a un centro de salud para mirar esos medicamentos que está recibiendo. Listo, María. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte tan valioso. Sé que hay muchas más preguntas, pero todos los temas del día de hoy van a estar relacionados, entonces vamos a poderlas ir respondiendo. Nuevamente les recuerdo a todos que tenemos la opción de revisar toda esta información que va a estar en nuestra página web www.cuidarmecuidarte.org. Ahí van a poder encontrar toda la información de las actividades que hemos hecho durante todo el año. Este es el mes del adulto mayor, es en homenaje al adulto mayor. Entonces, para que estén muy conectados, nuestras redes sociales en Facebook, Grupo de Neurociencias de Antioquia, nos pueden encontrar o nos pueden encontrar en Instagram, @neurouda, neurogena, perdón, para que se conecten con nosotros y estén al tanto de todas las actividades que vamos a hacer. Entonces le doy paso nuevamente a Andrea para que nos dé la entrada a nuestro siguiente ponente. Hola Andrea, ¿cómo vas? Muy bien, Dianis, quería aprovechar que tenemos un ratito y mostrarle a las personas antes de la siguiente charla cómo se ve el sitio web al que le estamos invitando. Cuéntame si ahí están viendo. Sí, aquí estamos viendo para que ustedes puedan mirar que ahí está todo el contenido de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante los meses previos, van a encontrar todo. Así es, entonces muchas personas nos preguntan dónde pueden ver las charlas y quedan grabadas. Por supuesto que sí, quedan las que son gratuitas, quedan en la transmisión en Facebook, ahí queda el archivo, pero también las pueden encontrar aquí en memorias. De hecho, encuentran las de Todo Cuidarme Cuidarte del año pasado y las que llevamos hasta ahora en esta versión 2021. También aquí encuentran la agenda donde está todo el detalle de las actividades mes a mes. Y luego por aquí pueden encontrar un centro de recursos donde van a encontrar información sobre otros proyectos y unos videos que también pueden aportarles mucho acerca de la enfermedad. Es más o menos así como se navega, así que les dejamos este abrebocas para que aprovechen y se den una pasada por acá.